¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco, tu profesor virtual de ciencias, y vamos a estudiar parte de la asignatura Biología y Geología de primero de la ESO. En este vídeo vamos a trabajar sobre la contaminación de la atmósfera, los efectos que produce dicha contaminación y las soluciones a este problema. La contaminación consiste en la presencia en el aire de sustancias o radiaciones perjudiciales. La contaminación se puede producir de forma natural debido a incendios por rayos o erupciones volcánicas. O bien se puede producir una contaminación por parte del hombre o artificial, debido a la actividad industrial y biológica del ser humano. Como agentes contaminantes de la atmósfera tenemos el dióxido de carbono en exceso, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, los clorofluorocarbonados, los CFC, los propelentes de los sprays, las partículas producidas por el incendio y por otro lado tenemos la luz y el sonido. También son contaminantes de la atmósfera. Una forma de medir la contaminación del aire es mediante bioindicadores, es decir, seres vivos muy sensibles a la aparición de contaminación y cuya presencia nos indican que el aire es limpio. Un ejemplo son los líquenes. Además de su belleza, como vemos aquí, sabemos que un líquen es una asociación de un alga y un hongo y solamente aparecen en zonas de contaminación muy bajita o nula. Los efectos producidos por esta contaminación son, en primer lugar, la lluvia ácida, que es lluvia con sustancias contaminantes que provoca la enfermedad y muerte en las plantas y la contaminación del suelo. Aquí en la imagen podemos ver una especie de bosque destruido por la lluvia ácida y con el suelo notablemente deteriorado con agentes contaminantes, lo que lo hace totalmente infértil e imposible para la implantación de nuevas especies vegetales. Otro efecto producido por la contaminación de la atmósfera es la destrucción de la capa de ozono. Aquí vemos unas imágenes de cómo va aumentando el deterioro o el agujero en esta capa. Podemos decir que al debilitarse más la capa de ozono, permitimos que incida más la radiación perjudicial en la Tierra y en los seres vivos. Otro efecto producido por la contaminación de la atmósfera es el aumento del efecto invernadero. Al aumentar principalmente la cantidad de dióxido de carbono, aumenta la temperatura de la troposfera. A esto es a lo que llamamos calentamiento global. Y un último efecto de la contaminación de la atmósfera es el cambio climático. Vemos aquí imágenes de la destrucción de los casquetes polares, en las imágenes superiores. Aquí abajo vemos un niño oriental que observa las tierras totalmente deterioradas. En la imagen de abajo de la derecha vemos el aire contaminado que existe, por ejemplo, en China. Y podemos decir que el cambio climático se produce por dos factores. El primero es la producción elevada de gases de efecto invernadero. Y el segundo se debe a que estamos en un periodo interglaciar, es decir, que la Tierra periódicamente sufre glaciaciones y deshielos. Actualmente estamos bajo el final de una etapa interglacial y por eso también desaparecen los glaciares. Finalmente, por estudiar las posibles soluciones al cambio climático, tenemos que llegar a convenios internacionales, donde existan compromisos de producir bajas emisiones o reducir las emisiones y evitar así el deterioro de la atmósfera terrestre. Y por otro lado, como te señalo aquí en esta imagen y en esta otra, hay que hacerlo a nivel individual, como por ejemplo las 3 R's, es decir, reutilizar, reducir y reciclar.
evitar el consumo innecesario de agua, evitar el consumismo, evitar el consumo excesivo de luz y de electricidad, utilizar medios ecológicos de transporte como la bicicleta, evitar el uso excesivo de envases, el consumo excesivo de alimentos, evitar el consumo de plásticos excesivos, etcétera, etcétera, etcétera. Si te ha gustado, me das un like y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego, chao.